Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito. Y si aún no lo sabían, ya lo es. Bienvenidos a todos. Felices de ya entrar en materia. Me refiero a entrar en materia porque los primeros episodios fueron de poner las bases. ¿Qué es el biohacking? ¿Quién es la comunidad de superhumanos? ¿Quiénes son los padres o los pilares del biohacking? Entonces, creo que ya pusimos al menos los primeros cimientos y vamos a entrar de lleno con uno de los temas de biohacking que es al que más le tengo cariño. ¿Por qué? Porque escribí un libro sobre eso. Es el que yo creo que te da mayor costo-beneficio. Es decir, es gratis y los beneficios son muchísimos. Y no es el que tiene más evidencia científica. Después vamos a hablar de cuáles pilares del biohacking tienen más evidencia científica. Sin embargo, este tiene un premio Nobel alrededor de este tema. Ya lo saben, pongan ahí en los comentarios qué se les ocurre que vamos a hablar el día de hoy. Probablemente ya lo viste en el título, pero por si no sabías, vamos a hablar del famosísimo y nunca bien ponderado ayuno intermitente. Prepara tu vasito con agua o tu cafecito porque esto viene largo. Sorbito de ayuno intermitente. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, ¿qué es el ayuno? ¿Ok? Fíjense, algo que a mí me explotó la cabeza, dato inservible. No sé de aquí quién sabe por qué al pantalón se le llama pantalón. Dato inservible porque va de la panza al talón. Yo no tengo la menor idea si eso sea cierto. Pero a mí me explotó la cabeza cuando me dijeron el pantalón es porque va de la panza al talón. Y el ayuno me voló la cabeza cuando me enteré que el desayuno es lo contrario al ayuno, o es el momento de romper tu ayuno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿O qué es el ayuno? Para empezar, el ayuno es el periodo entre tu última comida y la siguiente. ¿Ok? ¿Incluyendo el sueño? Incluyendo el sueño, incluyendo las horas que estuviste dormido. Entonces, normalmente la última comida del día la hacemos en la noche. Normalmente. Hay personas, y ahorita vamos a hablar, que según su religión, según su... A mí me voló la cabeza el entender que el ayuno es antes del desayuno. Es decir, es algo muy sencillo, pero cuando uno es del desayuno, dices, ok, romper el ayuno es desayunar, ok. Entonces, volviendo al tema, normalmente cenamos o normalmente nuestra última comida del día es en la noche. Hay variantes, según tu religión, según tu alimentación, según la época y según las posibilidades, porque te aseguro que muchos van a decir, uy, yo en la universidad hice ayuno intermitente y no sabía. Uy, que me encanta uno de los videos que salen, que el ayuno intermitente es o de muy pobres o de muy ricos. Lo bueno que eres de tez morena, entonces puedes aplicarlo para ambas. Nos podemos burlar de uno mismo. Entonces, bueno, regresando al punto, ¿qué es el ayuno? Es ese periodo entre la última comida y tu siguiente comida. ¿Ok? Algunos dirán, bueno, pero entonces entre la comida y la cena, o entre el desayuno o la merienda, como le llaman en tu país, y la comida o el lunch, ¿hay un periodo de ayuno? Pues sí, técnicamente sí, aunque también técnicamente muchas personas hacen colaciones, ¿ok? El antojito de medianoche. El antojito, etcétera. Entonces, vamos a poner algunos parámetros. Entonces, el ayuno intermitente normalmente lo conocemos como las horas entre la cena y tu desayuno, ¿ok? A las cuales se les incluye las horas de sueño. Okay. Entonces,
En teoría, uno debería de dormir alrededor de 8 horas. ¿Okay? Digo en teoría porque ya hay mucha información al respecto. Lo que es cierto es que el sueño es indispensable, pero el día de hoy no vamos a hablar del sueño, sino del ayuno. Entonces, si tú duermes de entre 6 y 8 horas, de entrada, ese es el periodo que tienes de ayuno. Ojo, a menos que seas sonámbulo, a menos que te despiertes a medianoche o en la madrugada y hagas un snack. A menos de que no te des cuenta y sigas en TikTok mientras vas por un snack, mientras ves esto. Exacto. Y si hay gente así. Yo he tenido clientes, yo he tenido personas que me dicen, oye, ¿cómo le hago? Porque traigo destrozada la microbiota, necesito probióticos, necesito suplementos, necesito algo. Y cuando veo sus hábitos, son personas que a veces se levantan a las 4 a echarse un batido de proteínas, se vuelven a dormir, luego se levantan a las 6 a echarse unos aminoácidos y se van a entrenar. Y o sea, sí hay gente que se despierta a medianoche a comer, pero vamos a suponer y asumir que son los menos. La mayoría de las personas pasamos un periodo mayor al que dormimos en ayuno. ¿Qué tan mayor? Bueno, lo sugerido es que antes de dormir dejemos un espacio entre esa última comida. Hay personas que literal se duermen comiendo o cenando en la cama, viendo un Netflix, viendo TikTok. Ellos no respetan eso, pero yo creo que si estás aquí viendo información de biohacking en un podcast de biohacking, probablemente tú ya eres de los que dices, claro, yo tal vez ceno a las 8 y me duermo a las 10, ceno a las 10 y me duermo a las 12, dejo entre 1, 2 hasta 3 horas libres antes de dormir. Y para los que están en este momento probablemente monchando algo, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Cómo podría empezar? Ayuno con conciencia, me imagino. Antes de ver todos los beneficios del ayuno, vamos a terminar de definir ese periodo. Decimos que es de 8 horas, pero, porque son las 8 horas que uno en teoría duerme. Pero le agregas 1 hora o 2 antes de dormir. Y después le agregas 1 hora o 2 después de despertar. Como en todo en la vida, hay sus excepciones. ¿Qué significa? Habrá personas que literalmente se levantan y rompen su ayuno con jugo verde, con café con leche, con un sándwich, que ahorita vamos a ver qué rompe y qué no rompe el ayuno, porque hay gente que va a decir, ¿cómo si el jugo verde no lo rompe? ¿O cómo si el café no lo rompe? ¿Okay? Pero primero hay que definir bien que el ayuno ya todos lo hacemos. Y todos, claro. Es todos, inconsciente o consciente, bien o mal, pero todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque ese periodo que estamos dormidos, ¿ok? Le agregamos el tiempo previo a dormir, donde no comiste, y el tiempo posterior a despertar, donde tampoco comiste, y el total es la cantidad de horas que ya ayunas. ¿Ok? En promedio, en mi experiencia, y te estoy hablando de miles de personas, alrededor de 4,000, 5,000 personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar sobre este tema del ayuno intermitente, estamos hablando que el promedio es de 10 horas de ayuno. ¿Ok? Ese es el promedio. De personas promedio. Personas promedios. Puede bajar a 8 en algunas comunidades o en algunos estratos sociales y puede subir a 12 en otro grupo de personas. Entonces vamos a dejarlo en promedio 10 horas. También hay cierta variabilidad. Hay personas que dicen, yo te ayuno 10 horas entre semana, pero el fin de semana ayuno más porque no tengo que despertarme para ir a la oficina, me levanto más tarde, entonces duermo más, por ende ayuno más. ¿Okay? Entonces a eso vamos a definir el ayuno como es. Ahora, el ayuno intermitente lo vamos a definir como la decisión de ayunar. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, si vas a hacer una disciplina de biohacking para tu vida, pues primero tienes que tener la decisión y la conciencia de lo estoy haciendo. Es como la gente que dice, yo no hago ejercicio. Pues no, pero sales a caminar todos los días porque eres repartidor, porque haces cambaseo, por lo que tú quieras. Por tomar el metro. Entonces,
tal vez no haces formalmente ejercicio, pero tienes una vida activa. Exacto. Entonces puede que tú no hagas el ayuno intermitente, pero tus horarios de comida sean muy similares a los del ayuno intermitente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente, vamos a ver más adelante, entra en un factor que se llama hormesis. Hormesis es llevar al cuerpo a un estrés o a un extremo de forma controlada y voluntaria. Entonces hay mucha gente que debate sobre el ayuno intermitente, de si en África hacen el ayuno intermitente. Y yo les digo, es que si no es voluntario y si no es controlado, es hambruna o es otro tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a definir ayuno intermitente como esa disciplina de ayunar de forma consciente y controlada. Y entonces a partir ya de ahí se abren un montón de ramas. Hay personas que ayunan de lunes a viernes y el fin de semana no. Hay personas que ayunan el fin de semana y entre semana no. Hay personas que ayunan X número de horas unos días. Entonces ya se abre un abanico increíble. Wow. Ahora, ya una vez que entendemos como ayuno intermitente la decisión consciente, voluntaria y controlada de ayunar, ahora sí. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios? Sí, claro que tengo un acordeón. No es publicidad a mi libro que está en amazon.com. No, es simplemente que en este camino de estudio sobre el ayuno intermitente, pues ya pusimos aquí la mayoría de los beneficios. Y digo mayoría porque cada vez salen más. ¿Ok? Entonces, para la pregunta que me hacías de ¿y para qué lo haces? ¿Quiénes lo deben de hacer? ¿O por qué lo están haciendo? ¿Cuáles son esos beneficios? Primero que nada es simple. Nos encanta complicarnos, pero como tal es simple. Es no comer. ¿Ok? Sí. Después, te da claridad mental. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, al disminuir la digestión, ¿ok?, tiene espacio, la mente, para enfocarse. ¿Ok? Te da claridad mental, mejora tu concentración, baja tus niveles de azúcar en la sangre. Es decir, los picos de glucosa bajan. ¿Por qué? Porque al no tener alimento en el estómago, pues ya no hay esos picos de insulina mientras no consumas. Es decir, tu cuerpo va a estar trabajando con el glucógeno ya acumulado, etcétera. Después vamos a hablar de los mitos. Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la quema de grasa al utilizar la grasa como fuente de energía. Paréntesis, si haces ayuno de 10, 12 horas, probablemente no llegues a ese punto, pero los que hacen ayuno prolongado empiezan a ver estos beneficios, que es la estimulación de la cetosis. Okay. Ayuda a prevenir el Alzheimer. ¿Okay? Prolonga la vida por algo que se llama autofagia, que vamos a hablar más a detalle de la autofagia. Demora el proceso del envejecimiento. Esto va relacionado a los telómeros. Reduce la inflamación para los que están buscando una dieta, una alimentación antiinflamatoria. Eleva tu energía. Normalmente pensamos que el ayuno me va a dar hambre y el hambre me va a dar sueño o falta de energía. Cuando fíjate que si tú buscas a alguien que quiera hacer las cosas, algo bien común, es decir, necesito a alguien con hambre. Por supuesto. Entonces, hambre es sinónimo de energía, ¿ok? Entonces, reduce los antojos, mejora la libido, es gratuito, ayuda a la desintoxicación del cuerpo, apoya al control de peso, se puede combinar con cualquier otra dieta. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas personas que me piden que hable sobre la dieta carnívora o el veganismo o la dieta cetogénica. Y siempre les digo, es que si primero dominas el ayuno, cualquier otro tipo de alimentación o dieta va a ser más fácil porque ya tienes cierta fuerza de voluntad. Entonces el ayuno en general se puede combinar con cualquier tipo de alimentación o dieta que estés llevando. Estimula la hormona del crecimiento, mejora la reparación muscular. Es flexible. ¿Qué significa? Hay personas que, por ejemplo, la dieta keto no es flexible. ¿La haces o no la haces? ¿Okay? Hay gente que dice, voy a hacer keto de lunes a viernes y el sábado y domingo no. Híjole, probablemente vas a salir de cetosis si pecas y entonces
el lunes, martes no vas a estar en keto y el jueves que empiezas a entrar o viernes, pues ya lo vas a perder porque otra vez el fin de semana ya no lo estás haciendo. No hay. Entonces el ayuno no, el ayuno lo puedes hacer un día sí, un día no, 10 días sí, 2 días no. Es decir, hay gente que dice, es que me fui de vacaciones y no hice el ayuno. Es flexible, regresa y lo vuelves a hacer, no pasa nada. Es que ya llevaba 18 horas de ayuno. No importa, vas a regresar y regresas a 12 y luego a 13 y luego a 15 y en menos de lo que piensas ya vas a estar otra vez en 18. El ayuno es sumamente flexible y es muy poderoso en que justamente hoy veía una persona que decía es que el ayuno ya no es una moda. ¿Por qué? Porque ya muchos nos quedamos con el ayuno como estilo de vida. ¿Por qué? Por lo poderoso que es, porque nos ayuda a mantenernos en nuestro peso, nos ayuda a mantenernos con salud. ¿Ok? Da energía. Da energía bastante. Entonces, ahora, mitos del ayuno. Te vas a morir de hambre. Es el que más me decían a mí al principio. Eso me lo dijeron directamente a la cara, así de, es que te vas a morir de hambre. Hay niñitos en África que quieren comer. Tú estás desperdiciando tu oportunidad de comer, ¿ok? Entonces no te mueres de hambre. Vas a quemar o a comer tu músculo. Ojo, la mayoría de los mitos vienen de verdades a media. O bien vienen de tener información a medias. Entonces, oye, vas a quemar o comer tu músculo. Probablemente si no haces bien el ayuno, puedes correr ese riesgo. Pero yo te puedo decir que yo me he hecho InBody estos 8 años que tengo de hacer el ayuno intermitente y mi músculo no se ha visto comprometido. ¿Okay? Entonces, si lo haces bien, no hay catabolismo. Te va a faltar nutrientes. El que te falte o sobre nutrientes no depende de las horas de ayuno. Depende de lo que pongas en tu plato y de lo que comas. Entonces tú puedes comer 24 horas al día y si es pura comida chatarra libre de nutrientes, pues no importa que no estés ayunando. Por otro lado, si tú sabes cuáles son tus macronutrientes y qué micronutrientes necesitas, aunque te den una sola hora para comer, para todos los que hacemos el OMAD, que es One Meal a Day, no vas a tener falta de nutrientes. Excelente. El ayuno causará que se te baje el azúcar, también una verdad a media o un mito. Vas a terminar queriendo comer más, verdad a media o mito. ¿Por qué? Porque la gente que me ve comer 2 pizzas o me ve a comer 15 tacos, dicen, ¿ves? Y yo les digo, pues sí, pero es que es mi única comida del día. Entonces, si yo la prorrateo comparado a lo que tú comiste, probablemente esos 15 tacos sean menos de lo que tú comiste en todo el día. Entonces, son verdades a medias o sacadas de contexto. No tendrás energía. Eso sí es meramente un mito, porque la mayoría de los que hacemos el ayuno también hacemos ejercicio en ayuno y no pasa absolutamente nada. El desayuno es la comida más importante del día. Pues yo te puedo decir que esa pudiera ser cierto si tomas como desayuno el romper tu ayuno. Es decir, tu desayuno puede ser a las 3 de la tarde. Claro. Entonces, pero pensar que el desayuno como comida en la mañana es lo más importante del día, eso es un mito. Es programación mental, porque tienen en cuenta que el desayuno a fuerza tiene que ser antes del mediodía, cuando simplemente, lo acabas de decir en el inicio, que es desayunar. Romper el ayuno. No debes saltarte ninguna comida. También, o sea, ¿quién te dijo que no? Comiste 15 tacos de un golpe. No vas a estar de malas todo el tiempo. Eso no es culpa del ayuno. No. Es tu personalidad, no le eches la culpa al ayuno. Y aparte es cavernícola, ¿no? El hecho de poder... si no como en este momento va a arder. En las mujeres nos pasa más seguido. Exacto. Y estás loco por hacer esas cosas. Tiene más verdad que mito. ¿Quién no está loco hoy en día? Exacto. Entonces, a grandes rasgos, esos son los beneficios. Esa es la razón por la cual la gente el día de hoy está ayunando.
Esos también son algunos de los mitos. Y esos son los parámetros iniciales. El ayuno intermitente es algo que yo les digo, bueno, todo mundo ya hace. Ahora, ahí te va otra pregunta. Me voy a adelantar. ¿Quién no debe de hacer el ayuno? Sí, justo iba a preguntar, ¿cómo iniciar? Y diste pre. Bueno, antes de cómo iniciar, primero hay que saber si tú puedes o no puedes. Entonces yo siempre les digo, a ver, todos lo hacemos. La pregunta es si lo haces bien o lo haces mal. ¿Ok? Pero todos pasamos por un periodo de ayuno todos los días. Ahora, sabiendo eso y entendiendo que el ayuno, ahorita vamos a hablar, pero el ayuno tradicionalmente, para llamarlo ayuno intermitente, estamos hablando arriba de 14 horas. ¿Ok? 14, 16, según si eres hombre o mujer y según tu estilo de vida. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esos parámetros arriba de 14 horas, ¿quiénes no deberían de ayunar? Y vamos a explicar un poquito si sí, si no y por qué. Primero que nada, personas desnutridas. Claro está. Para muchos no está claro. Claro, bro, debería de estar, pero para muchos no está claro que, a ver, si tú ya traes un proceso de desnutrición, si tú traes... Disclaimer, ¿cómo saber si tengo desnutrición? Acércate con tu médico. Acércate con tu médico, hazte un análisis. Si estás viendo este podcast es porque estás iniciando. Y ahí te va. El peso no necesariamente es un indicador de nutrición o no. Es decir, hay personas que dicen, yo no estoy flaquito, yo no estoy en los huesos, entonces estoy nutrido. No. Ok, la desnutrición se puede dar en la obesidad también. No eres un arte de botero. Así es. Entonces, primero que nada, hay que saber, ¿estoy o no estoy nutrido? ¿Presento síntomas de desnutrición, sí o no? Ahora, asumiendo que sí, si yo ya presento síntomas de desnutrición o estoy desnutrido, muy probablemente no me voy a nutrir comiendo menos. ¿Ok? Es decir, un poquito de lógica. Entonces, esa es la razón, pero ojo, ¿significa que el ayuno causa desnutrición? Entonces, no, significa que tú ya tienes un problema. Aunque comas diario. Primero tienes que solucionar tu problema de desnutrición y entonces sí, empezamos a hacer el ayuno. Checklist. ¿Ok? Entonces, personas desnutridas no, porque al tener una ventana que se le llama ventana de comida o ventana de ayuno, ventana de comida es al periodo cuando estamos comiendo, ventana de ayuno es cuando no estamos comiendo. La ventana de comida, al ser acotada o reducida, probablemente va a bajar las probabilidades para que tú te puedas nutrir bien si ahorita ya estás desnutrido. Segundo grupo de personas que no. Personas con índice de masa corporal menor a 18. ¿Qué es eso? Es el IMC. Es cuando tomas en cuenta tu altura y tu peso. Y el índice de masa corporal es un factor que determina la obesidad y la desnutrición. Paréntesis. Ya está en desuso. Bueno, empieza su desuso. ¿Por qué? Porque hay personas físico-culturistas que al pesar 100, 120 kilos de puro músculo, en el IMC salen como obesidad tipo 1, 2 o 3. Entonces, no necesariamente el IMC está correcto. Es un indicador. Es como la gente, yo siempre le digo, a ver, no te cases con la báscula. ¿Ok? Pero si pesas 200 kilos, probablemente haya que revisar algo. Si mides 1,80 y pesas 40 kilos, probablemente hay que correr a revisar algo, ¿ok? Son indicadores que nos ayudan que le ayudan a tu profesional de la salud, a tu médico y a tu nutriólogo a dar un parámetro de dónde están, pero hay más indicadores. Entonces, personas con un IMC menor a 18 y personas desnutridas, por favor, no empiecen el ayuno. Niños menores de 12 años de edad, tampoco. Pues es lógico, ¿no? Están en la etapa del desarrollo y crecimiento. Exacto. Entonces necesitan nutrientes para su desarrollo y crecimiento. Acotaciones. Hay personas que tienen a su niño de 10, 12, 14 años y que tiene obesidad. Y que dicen, oye, ¿qué hago?
no me funciona ninguna dieta, mi hijo no está teniendo problemas, entonces acompañado de su nutriólogo podrían hacer un esquema combinado de buena alimentación con un ayuno ligero. Ayuno ligero es 12 horas, 14 horas, ¿ok? Pero eso ya lo tiene que evaluar un profesional. Entonces, entonces ¿se puede hacer o no? Regla de dedo, no. Pero no te espantes si tu nutriólogo se lo recomienda a tu hijo, ¿ok? Claro, hay que ver los parámetros. Mujeres embarazadas. Otra vez, parece obvio, pues están desarrollando vida, traen ahí a una personita dentro que está en desarrollo, ¿ok? Yo conozco muchas mujeres ¿comes por dos? que comen y vomitan. Es decir, que les da náuseas y que batallan. Entonces, esas mujeres a veces, sin querer, están haciendo ayunos de 12 o 14 horas. ¿Para qué? Porque dicen, es que si estoy comiendo todo el día, más náuseas me dan. Entonces, regla de dedo, no se hace el ayuno intermitente en mujeres embarazadas. Pero hay ginecólogos que le dicen, bueno, vamos a limitar tu ventana de comida para que no tengas náuseas y no vomites, pero aumenta por 10 la importancia de saber entonces qué estás comiendo. ¿Okay? Claro, los nutrientes no siempre tienen que venir de verduras o platos. Mujeres en lactancia, porque La estás misma. alimentando a otro ser. Entonces, estos son así como que reglas de dedo de, ¿sabes qué? Mejor termina de dar lactancia los 6, 12, 18 meses que vayas a dar lactancia y después regresas al ayuno. Y lo vas haciendo de forma gradual, ¿ok? Termina de estar embarazada después de 9 meses y ya luego regresas al ayuno, ¿ok? Entonces son conceptos de primero arregla tu desnutrición y después empezamos el ayuno. Y con mayor razón si no lo hacías desde antes. Es correcto. Ahora, personas con enfermedades autoinmunes, salvo que su médico lo autorice. ¿Por qué? Las personas con enfermedades autoinmunes y personas con enfermedades neoplásicas necesitan un sistema inmunológico fuerte. Y al hacer el ayuno y hacer la autofagia, hay un proceso crítico de depuración que te puedes sentir todavía peor de lo que ya estás. Entonces, habrá profesionistas, tal vez oncólogos, que digan, oye, yo sí les pongo a hacer ayunos y ayunos prolongados. Ok, porque tú lo estás llevando de la mano y eres oncólogo y le estás cuidando todos sus parámetros. Observaciones y ciencia. Es correcto. Y personas trasplantadas, salvo que sean vigiladas con su médico. Ok. Otras observaciones, personas que sufren de el famoso ácido úrico o gota, personas que están tomando medicamento, personas que sufren de reflujo gastroesofágico y si padecen diabetes tipo 1 o tipo 2. ¿Ok? Oye, pues ya no entendí. Yo había escuchado que igual y aunque tuvieras diabetes sí se puede. Hay médicos que ya están combatiendo la diabetes y la prediabetes mediante el ayuno, porque dijimos que te ayuda a regular la insulina, que te ayuda a regular todos los procesos internos, entonces, pero tiene que ser de la mano. Es decir, Okay. si tú ya tienes diabetes tipo 1, tipo 2, otra vez como les pusimos en el disclaimer del video, no salgas a hacer el ayuno a bote pronto. Ahora, como quiera, les vamos a dar tips de cómo hacerlo de forma responsable. Pero ya dijimos cuáles son sus beneficios, cuáles son algunos mitos, ya definimos el ayuno y ya dijimos quiénes de preferencia no deberían de ayunar. Ok, entonces ahora sí entraría la pregunta, ¿cómo puedo iniciar? Uh-huh. ¿O me estoy adelantando? De una vez. Porque fíjate que algo que me apasiona del ayuno es que cuando vamos a dar los talleres, las conferencias, les digo, empieza hoy. Si tú no lo has empezado, empieza hoy. O sea, son de las pequeñas cosas que no tienes que esperarte al lunes. No tienes que esperarte al 1 de enero y no tienes que esperarte a fin de mes. Puedes empezar hoy. ¿Cómo? Ahí te va mi sugerencia. La mayoría
90% de las personas, 9 de cada 10 personas, pueden empezar ayunando 12 horas. 12 horas. ¿Qué es ayunar 12 horas? Ceno a las 10, desayuno a las 10. 12 horas. ¿Por qué digo que la mayoría? Porque como ya vimos al inicio, si tu ayuno tradicional es de 8 a 10 horas, es agregarle 2 horas. ¿Ok? Empiecen, yo siempre les digo, empieza con 12 horas. ¿Quién no? Las personas que duermen 5 o 6 horas y además están acostumbradas a cenar y dormir, despertar y desayunar. O sea, personas que están haciendo ayunos el día de hoy de 8 horas, probablemente si te brincas a 12 puede ser pesado. Entonces tú empieza con 10 horas. Pero la mayoría empiecen con 12 horas de ayuno. Hay personas que dicen, es que eso ya lo hago. Hazlo bien ahora. Pero ahorita vamos a definir qué es hacerlo bien. Hazlo bien me refiero es, la mayoría de las personas que me dicen es que yo ya hago 12 horas de ayuno. Les digo, ok. Y esas 12 horas de ayuno, ¿cada cuánto las haces? No, pues casi siempre. Ok, vamos a cambiar de casi siempre a hacerlo siempre. Es decir, hazlo una semana. ¿Por qué es importante este paso? Para mí es el de los pilares. Cuando tú haces ayuno de 12 horas por una semana, invariablemente, siempre pasa. Sin querer, uno de los días te pasas de las 12 horas. ¿Por qué? Porque tenemos vida y estamos ocupados. Yo cené a las 9, me toca desayunar a las 9, pero a las 9 me habló el jefe y tengo junta y salí hasta las 10 de la junta. Me tocaba desayunar a las 9 y resulta que llegué tarde y no pidieron taquitos y los taquitos llegaron hasta las 10. Es decir, basta con una vez en la semana que te pases una hora para que tu cerebro active un chip y diga, sí se puede, no me morí. ¿Ok? Entonces, ahora, bien importante en esta primera semana. Oye, David, si es cierto, David es brujo. Ya llevo 14 horas sin querer y no tengo hambre. Error número 1, déjame ver cuánto aguanto. No hagas eso. ¿Por qué? Porque entonces puedes entrar en un desbalance, te puedes marear y ¿qué es lo que va a suceder? Al día siguiente tu cuerpo va a decir, no, come cuando le da la gana. Llevarlo al extremo de golpe, no. De preferencia, no. Experimentado. Es que la mayoría, mira, cuando yo escribí el libro fue porque un grupo de amigos querían hacer el ayuno y no sabían cómo. ¿Ok? Entonces, el libro de la dieta del guerrero se basa en mi experiencia, con los estudios, con mis amigos y la información que había en aquel momento. Tiene ciencia ese libro porque hay observaciones que hiciste personalmente. No es un libro científico, pero hay ciencia detrás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los blogs te decían, es que mi amigo hacía 16 horas, yo lo intenté y me morí. O sea, de golpe. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere empezar de golpe. La mayoría dice, es que yo escuché que mujeres 14, hombres 16, macho alfa 20. Yo empecé con 20. Por algo no van al gimnasio el 1 de enero, porque lo inician de golpe. No habían hecho ejercicio en todo el año. Entonces, volviendo al cómo haces el ayuno. Paso número 1, 12 horas de ayuno. El día que te pases, te diste cuenta, ya llevas 13, 14 horas, rompe tu ayuno, no te esperes a más. ¿Ok? Y al día siguiente regresas a tus 12 horas. Haces 12 horas una semana. Un día sabes que no pude porque llevo 11 horas y ahorita si no como, voy a entrar a una junta de 4 horas. O voy a tomar un vuelo, o lo que tú quieras. Ok, hoy haz 11 y mañana regresas a 12. Una semana de 12 horas y tu cuerpo y tu mente te va a decir, ok, ya vi que sí se puede en 12 horas porque ya sin querer hice 13 o 14. Siguiente semana, 13 horas. ¿Cómo haces 13 horas? O disminuyes, ¿ok? O sea, cenas antes 1 hora o desayunas después.
muy obvio, pero algunos se me trauman. ¿Y cómo le hago? Porque entonces yo escuché que el ayuno es no desayunar. Soy el único loco que no va a comer en el desayuno. Pero es que el ayuno puede ser no cenar. O sea, puedes desayunar temprano y comer tu comida fuerte y luego cenar temprano. Entonces, puedes bajar 1 hora, o sea, cenar 1 hora antes o desayunar 1 hora después. ¿Qué es mejor? Lo que tu estilo de vida te permita. Antropológicamente, y muchas personas te van a decir, es mejor cenar o tu última comida sea antes de que se meta el sol. Hay evidencia al respecto y hay una corriente de personas que dicen, si se mete el sol, yo ya no como. Totalmente de acuerdo contigo. Vivimos en Latinoamérica. Hay quienes no conocen el sol desde hace rato, porque llegan a su trabajo cuando no hay sol y salen cuando tampoco ya está el sol. Entonces realmente, en un mundo perfecto, yo te diría, pues sí, si puedes, evita la cena, ¿ok? Cuando no hay sol. En el mundo real te diría, come cuando puedas, ¿ok? Claro. Haz el ayuno que más se te facilite. Ahora, en el mundo, en esta parte antropológica, también muchos te dicen, debes de romper tu ayuno cuando el sol está en lo más alto, es decir, a mediodía. Okay. ¿Pero por qué hasta mediodía? Porque habitualmente es cuando el sol estaba más alto, entonces la gente dejaba de trabajar un momento, porque pues estoy en el rancho, estoy en la siembra, estoy en la casa, estoy en la cacería, entonces hay mucho sol, hay que resguardarnos y vamos a aprovechar ese momento para comer y romper el ayuno. ¿Ok? Entonces, para muchos la hora ideal de comida es entre 12 y 5 o 6 de la tarde. ¿Ok? Razonable. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, a ver, con mis amigos, mi vida social es ir a cenar. Mi vida con mis hijos es es la cena. No, lo dejaste claro, vivimos en Latinoamérica. Tacos, los tortas. Taquitos de la noche. Entonces, para muchos no es posible. Para muchos, ojo, para muchos sí es posible no desayunar porque dicen, uy, me quitaste un peso de encima. Ya no, hay mucha gente que yo conozco que me dice es que yo desayuno por culpa, porque toda mi vida me han dicho que el desayuno es lo más importante del día, que tengo que desayunar para tener más energía, para mijito, pensar mejor. ¿cómo te vas a ir sin desayunar? Entonces, hay gente que cuando le quitas el desayuno es feliz, dice, ay, por fin puedo ser feliz sin desayunar porque ni tenía hambre, ni tenía ganas. Yo comía para que no me regañaran. El nutriólogo o la abuelita o mi mamá. ¿Ok? Entonces, entendiendo esa parte del ayuno es, bueno, vas a ayunar de forma gradual, empiezas con 12 horas, subes a 13, 14, 15, va a llegar un punto en el que ya se complique socialmente. Ahora, para todos los que viven desde un mejor privilegio, que dicen, yo sí puedo desayunar, me gusta desayunar, de hecho mis martesitos son con las amigas, el brunch, o sea, a mí no me pongas a comer hasta mediodía, yo a las 10, 11 me veo con la mimosa y eso, ok, también tú, o sea, puedes entonces evitar la cena, es más de whitezican decir no ceno para estar ligero y dormir mejor y porque me puedo dar el lujo de tener un buen desayuno y una buena comida y una merienda a las 5 de la tarde y ya evito la cena. Totalmente. Entonces, horarios. El que te permita tener una vida social, el que te permita, el que se acople a tu estilo de vida para hacerlo de forma permanente. ¿Y que te guste? ¿Dónde aquí viene otra pregunta? ¿El ayuno tiene que ser permanente? No. Hay personas que ayunan 6 meses. Y después dicen, ya me harté. Perfecto, deja de ayunar. Muchos de esos dicen, ay, no es que me haya hartado, es que lo traía aquí. Tengo que ayunar. Cuando lo solté, ya me di cuenta que ayuno
pero ahora ya me sé las reglas, ya me sé los horarios, entonces ya no necesito forzarlo. ¿Ok? Claro. Entonces, así empezamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que logres tu meta, hasta que logres tu objetivo, hasta que lo introduces como un estilo de vida, hasta que empieces a vivir todas esas etapas del ayuno. ¿Cuáles son esas etapas del ayuno? La parte de desintoxicación, la parte de cetosis, la parte de quema de grasa, la parte de autofagia, la parte de tener más energía, todos los beneficios que vimos, junto con la parte difícil de la sociedad. Pregunta, eso que acabas de mencionar, ¿en cuánto tiempo lo puedo ver? ¿Todo el mundo lo puede ver al mismo temporada? Eso es por... En promedio, de 8 a 16 semanas es lo que normalmente tardamos en llevar todo ese proceso. ¿Por qué de 8 a 16? Porque si empiezas con 12 horas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No es que vayas a llegar a 19, pero ya para esta hora o llegaste al 19, 20, o ya dominas, si te quedaste en las 16 horas, ya dominas las 16 horas. Ahora, ¿por qué te digo que puede irse hasta 16 semanas? Porque están los retrocesos, que es un, caray, pues es que dejé de ayunar una semana, entonces regresé a 12 horas. ¿Es lo recomendable? Lo recomendable ¿Regresar de inicio? es regresar a donde te sientes cómodo. Si vas en 18 y un fin de semana, una semana completa te fuiste de vacaciones y no hiciste el ayuno, regresas a 12. Puedes ponerte en 12, pero tu cuerpo te va a decir 12 para mí no es nada ya. Entonces, algunos van a regresar a 14 y a partir de 14 van a ser 15, la siguiente semana 16 y ahí sí no se van a tardar una semana. Normalmente a los 3-4 días de hacer 14 horas ya van a ser 15, ya van a ser 16 y hay personas que en una semana regresan a sus 18 horas. Entonces, pero es un pequeño retroceso donde, ok, me voy a volver a adaptar. Luego otra semana donde uno se envalentona y dice, voy a hacer 20 horas. Y entonces empiezas a ver si sí o si no. Hay cambios en la dinámica familiar a veces. Híjole, es que yo antes podía ayunar muy bien, pero ahora resulta que tengo que ir por mi hijo antes a la escuela, entonces ya me mueven los horarios, o resulta que hubo torneo de pádel y entonces de ahí se van a cenar, ni modo que yo no cene. Entonces hay una parte social que uno tiene que decidir hasta dónde jugamos esa parte social. Entonces yo voy a desayunos empresariales y yo no desayuno. Te he visto. Pero a mí me vale. Me vale lo que piensen y me vale lo que digan. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los que están en el desayuno se van a encargar de mí si yo me enfermo. Entonces yo que hago esto por salud. Pues yo sí digo, ¿sabes qué? Voy a un desayuno y no me importa que pague el café más caro de mi vida, pero yo nada más voy a tomar café o agua o algo que no rompa el ayuno. ¿Va? ¿Qué lo rompe? Pregunta. Vamos a empezar por qué no lo rompe. Bueno, Okay. Sí, jugo verde quedó ya descartado. Ahorita vamos a entrar al jugo verde. Más bien, primero, tipos de ayuno. Ajá. Ayuno seco. Ayuno seco es ayuno completamente todo, ni siquiera tomo agua. Es el más peligroso. Y digo peligroso entre comillas porque todo lo que no dominamos y conocemos puede ser peligroso. Por supuesto. ¿Ok? Entonces salir a correr puede ser peligroso si no sabes. Si lo haces de forma irresponsable te pueden atropellar. Realmente vivir es peligroso. Es real. La vida es un peligro y que tenga miedo que no nazca. Entonces, ayuno seco. Se dice que el ayuno seco es 4 veces más potente que el ayuno tradicional. ¿Qué significa? Que si yo ayuné 12 horas de forma seco, es como si hubiera ayunado 48 horas. O sea, es un detox full. Full, ¿ok? Ojo, hay ciertos parámetros. Hay gente que dice, no, sí, pero las primeras 12, 20 horas del ayuno seco es igual.
ese múltiplo de por 4 viene después de las primeras 24 horas o después de las primeras 18 horas. No hay algo como tal. Lo único que sí es cierto es que nuestro cuerpo necesita hidratarse y al privarlo de la hidratación empieza un proceso de autofagia todavía más intenso. Entonces, ayuno seco hay que tener cuidado con el ayuno seco, pero es cuando no consumes ni agua. Segundo ayuno limpio o ayuno solamente con agua. Ok. Parecería muy obvio, pero hay gente que toma 1000 líquidos, y ahorita vamos a hablar sobre esos líquidos que sí te rompe y que no. Entonces, cuando lo haces solamente con agua, entra un nuevo factor, porque ahorita está de moda. ¿Y es agua viva o no? Y el pH y los electrolitos, entonces ya ahí depende del tipo de alimentación que tú tienes. Es decir, habrá personas que tomen agua de mar, agua mineralizada, pero, o sea, vamos a dejarlo en agua. Aquí no me digas que si agua con limón, que si agua con bicarbonato, que si agua, no. Vamos a dejarlo en agua. Ya depende de tu alimentación, depende de tus costumbres. Si es agua con minerales o sin minerales, agua viva, agua muerta, agua solarizada, hablaremos ya después un capítulo solamente el agua y la hidratación. Ese es el segundo tipo de ayuno. Okay, solo agua. Solo agua. Tercer tipo de ayuno, que es el que la mayoría conoce. Solo líquidos. Ok. Porque es diferente agua a ya meterle un té verde. ¿Pero por qué? Pues porque el té verde, asumiendo que es un tecito natural, es agua, pero ya le estás agregando cafeína. Ya le estás agregando ciertos nutrientes o ciertos compuestos de la hoja de té. Claro. Ok. Entonces, así como tenemos la hoja de té, ok, también está el café. Entonces, este tercer tipo de ayuno, que es el que la mayoría conoce, estamos hablando de ayuno con líquidos. Puede ser té, puede ser, aquí ya estamos hablando de agua mineral con un limoncito. Dejando implícito que ni el té ni el café van a llevar ni azúcar, ni leche, ni leche vegetal. Nada. Estamos hablando de agua solamente con café, agua con hojitas de té, ojo, con hojas o raíces, no con frutos, no un té de frutos rojos, no un té de Jamaica, no un té, nada que pueda infusionar o sacar fructosa, ¿ok? Claro, ajá. Entonces, ¿esto por qué? Porque lo que tú quieres es que no haya picos de insulina, que no haya subidas de insulina ni nada por el estilo. Entonces, café, agua, té, ¿qué otras cosas? Agua mineral, por ejemplo. Con limón, me decías. Aquí es donde ya muchos van a decir, pero David, el limón es una fruta y el limón te puede subir entonces la glucosa. Sí, pero aquí es donde ya empieza a ponerse ciertos matices, donde te dicen, bueno, un limón no va a tener un impacto en tu glucosa y van a ser más los beneficios que el sacarte de autofagia o del ayuno. ¿Ok? Entraría cualquier cosa primero antes que la fructosa del limón. O sea, los beneficios del limón recibirías todos antes que la fructosa. Más, y aquí sale un shout y saludos a los que se ríen del limón con chía y agüita y eso. Los entendemos, pero bueno. Hay gente que sí le gusta su agüita con limón. Por ejemplo, chía, agua con limón y chía, ya no. Porque ya la chía ya no es líquido, ya estamos hablando de una semilla, ya estamos hablando ya de un compuesto, ¿ok? Entonces, de algo más, de algo sólido, ¿ok? Entonces, sólido no estamos solamente hablando de líquidos. ¿Qué cosas sí? Hay gente ahorita muy amante de agua con sal de mar. Sí. O agua con bicarbonato. O agua con, o sea, hacer un tipo suero, ojo, suero sin miel, sin azúcar, sin agave, ¿ok? Ok. Bueno, ¿qué otras cosas? Para los amantes de la aromaterapia y los aceites esenciales. Hay gente que dice, bueno, David, un
agua con una gotita de aceite esencial de menta. Perfecto. Bien. Una gotita, digo, un vasito con una gotita de aceite de canela, de aceite de jengibre también para la digestión. ¿Ok? Entonces, ¿Sigue siendo raíz? sigue siendo raíces, hojitas, al ser aceite esencial viene súper concentrado, pero calóricamente no tiene ningún impacto. Ni la grasita del aceite. No, porque es una gota. Ok. Ahora, yo creo que básicamente eso sería todo. En cuestión de suplementos y de medicina. Obviamente, si estás tomando medicina, revísalo con tu médico. Hay algunos fármacos que son liposolubles, que significa que necesitan de grasa para asimilarse. Entonces, que no te los puedes consumir en ayunos, o que si te lo consumes en ayuno, no va a funcionar de igual forma. Okay, tanto en fármacos como en suplementos, algunos multivitamínicos, etc. Hay suplementos como la creatina y como los aminoácidos que técnicamente no te sacan de tu ayuno. Y aquí ya dependerá otra vez. Hay gente que no cree en los beneficios de los suplementos o de la creatina. Hay gente que sí cree. Lo que tienes que saber es que al menos esos dos, creatina y aminoácidos. Ojo, aminoácidos, cualquier bebida con arriba de 10-15 calorías, probablemente, sin importar qué, probablemente te va a sacar del ayuno. Pero hay aminoácidos o BCAAs de menos de 10 calorías. Hay creatinas sin sabor también. Entonces, esos muchos lo consumimos y preentreno, descarga. Preentreno, ojo, el preentreno la mayoría es una combinación de cafeína con taurina, con óxido nítrico, con cosas que nos hace sentir ese rush de energía o esa vasodilatación. Entonces hay muchos preentrenos que si tú lo mides con el medidor de glucosa, el monitor de glucosa continua, no te va a dar ningún impacto. Entonces técnicamente tampoco te saca del ayuno. Hay muchos preentrenos. También hay otros preentrenos que son altos en azúcar y sí te sacan. Entonces ahí hay que ver las calorías y después cómo funciona eso en ti. ¿Por qué? Porque también hay personas, hay dos líneas. ¿Okay? Aquí estamos hablando en general de lo que hay y tú vas a empezar a decidir qué te sirve y qué no te sirve. O como diría Niurka, tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Es decir, hay gente que dice, yo tomo toda la vida tomando esto y me ha servido en mi ayuno. Va a haber gente que diga, no, a mí no me sirve. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de el café. Hay gente que dice es que el café en ayunas te da gastritis y reflujo. Y hay gente que dice, tengo 15 años tomando café en ayuno y soy feliz. Entonces, no vas a ir a decirle con el que le da gastritis, no es cierto, pues es su verdad, a él sí le causa gastritis, ¿ok? Entonces, una vez hecho esta aclaración, por ejemplo, hay sueros, hay aminoácidos, hay creatina, hay muchos líquidos, 0 calorías, pero hay una corriente que te dice, si esos endulcorantes que estás utilizando son muy fuertes, tu cerebro va a pensar que es azúcar porque estás sintiendo ese saborcito dulce, aunque sea 0 azúcar, y tu cerebro va a dar un pico de insulina. Entonces sí te estará sacando del ayuno. Y hay otros que dicen, yo no creo eso, no seas ridículo, fisiológicamente no puede haber un pico de insulina, sí, con algo 0 calorías, entonces no es cierto. Si tus métricas que te estás haciendo dicen que estás bien, entonces te creo por tu papelito y al otro también. Al final de cuentas, yo, ¿qué es lo que he hecho? Aquí es donde viene la parte importante de todo el podcast. ¿Qué hace un biohacker? Estudia y experimenta. Ciencia. Ciencia ante todo. ¿Y cómo voy a saber cuál de los dos tiene verdad? Me pongo mi monitor y veo, ay, mira, a mí esto sí me sacó y esto no me sacó. Aquí viene un punto importante antes de continuar. En el ayuno hay 2 grandes intenciones.
Ajá. Una, que es como, para mí la importante, se llama autofagia. La autofagia es lo que en el 2016 se ganó el Premio Nobel de Medicina. Y es lo que ocurre cuando el cuerpo empieza a reciclar las células y a comerse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver la autofagia con el ayuno? Ajá. Se descubrió que el ayuno estimula la autofagia. Caray. La autofagia funciona sí o sí, hagas o no hagas el ayuno. Eso ahí está. Pero como el cuerpo deja de tener comida dentro, ajá, empieza en un proceso, primero de acabarse todo el glucógeno, toda la comida, después en un proceso de entrar en cetosis y a comer su propia grasa, y se incrementa ese proceso de autofagia. Entonces de eso ya hay premio Nobel. Entonces hay gente que malinterpreta y dice, el ayuno, con el ayuno haces autofagia, y si no haces ayuno entonces no tienes autofagia. Falso. La autofagia es algo que tiene que ocurrir en nuestro cuerpo sí o sí. Lo que sí está comprobado es que el ayuno la estimula, le ayuda, la empuja. Y aquí es donde vienen algunas discrepancias, porque algunos te dicen que realmente la autofagia empieza a las 18 o 22 horas. Por eso muchos que hacen 14 y 16 horas, de repente te dicen, sí, pero tú no estás haciendo autofagia. No, sí la estás haciendo. Ajá. Pero pues no la vas a estimular tanto como el de 18 o 22 horas. Y hay otros que te dicen, es que la autofagia es diferente en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y hay partes de nuestro cuerpo que necesitan 36, 72 o hasta 96 horas para generar la autofagia. Entonces, la autofagia es un tema aparte, que nos podemos llevar también otro capítulo. Ahí yo creo que ya invitaríamos a algún médico para que nos hable solamente de la autofagia y el ayuno intermitente. Pero hay otro gran tema en el ayuno, que es la cetosis. Entonces hay alimentos que te van a sacar de autofagia, pero vas a seguir en cetosis. Entonces, para la gente que lo hace para energía, para tonificar, para bajar de peso, ejemplo, el Bulletproof Coffee. Ajá. Café, que dijimos que el café no te rompe el ayuno, ¿ok? Pero si tienes café, por ejemplo, con aceite de coco para los veganos, y para los que no sean veganos, café con mantequilla clarificada o ghee, pues son grasas, ¿ok? Son grasas que tu cuerpo tiene que metabolizar. Técnicamente te van a sacar de la autofagia, pero puedes seguir en cetosis. Entonces, otro alimento que está ahí en ese grupo, el caldo de hueso, que está también muy de moda. Ajá, claro. Entonces, el caldo de hueso te puede mantener en cetosis, ¿ok? Que, ojo, depende también de la cantidad. Échate 5 litros de caldo de hueso y probablemente ya valiste. Pero en general, un caldito de hueso te puede mantener en cetosis aun y cuando te saque de autofagia. ¿Ok? Para los que son veganos, caldo de verduras con aguacatito o con grasa de aceite de coco te mantiene en cetosis, ¿ok? Pero te saca de la autofagia, ¿ok? Entonces, esos líquidos, ¿ok? Traen calorías, traen grasas buenas, son nutritivos, pero te sacan de la autofagia. Entonces vas a ver gente que te dice, no, el jugo verde, claro. Si lo haces de apio, si lo haces de pepinos, de puras verduras altas en agua, bajas en calorías y bajas en azúcar, pues es lo mejor para mantenerte en ayuno. Y habemos otros, yo soy de la idea de que un jugo verde te puede ayudar para romper tu ayuno, ¿ok? Entonces me dicen, ¿entonces lo rompes o no? Yo soy de la idea de que sí, pero hay gente que dice, no, porque yo me medí la glucosa y no hubo ningún pico de insulina y entonces yo tomo el jugo verde. Entonces probablemente te saque de autofagia, pero te mantenga en cetosis. Pero
entra en eso, pero el estómago sigue funcionando, entonces ahí entra que lo estás rompiendo, ¿no? Exacto, pero Estás como haciendo no hay aumento de glucosa, de insulina, pues se olvidan de los otros nutrientes. entonces ahí es por eso que, ¿cuál es tu verdad? ¿El jugo verde para ti rompe o no? Yo soy del grupo que piensa que el jugo verde sí te rompe el ayuno, ¿ok? Soy de la idea de que el café Bulletproof Coffee de Dave Asprey sí te rompe el ayuno, pero te mantiene en cetosis. Entonces, que ojo, te saca de la cetosis y luego vuelves a entrar. O sea, también son picos de insulina, picos muy bajitos de metabolismo, que la insulina se mantiene plana. Entonces dices, pues como estoy en quema de grasa, mi estómago, mi sistema digestivo lo va a utilizar y ahora le va a seguir después en autofagia. Entonces son puntos de vista, ¿va? Entonces, así empiezas. Yo creo que esos son como que los pilares del ayuno. Me gustaría después hacer un ayuno 2.0. ¿Por qué? Porque esto es como que lo básico. Esto es, pruébalo, hazlo, vívelo. De 8 a 16 semanas más o menos vas a estar practicándolo. Pero si te gustó, probablemente seas de los que, igual que yo, digan, ¿y si hago 24 horas vale la pena o no? Y hacer ayuno en ejercicio, ¿se puede o no se puede? Y correr un maratón en ayuno, ¿se puede o no se puede? ¿Y qué pasa a las 36 horas? ¿Y qué pasa a las 72? Y vi el documental de Limitless con, creo que se llama Chris Hemsworth, el de Thor, que lo pusieron a hacer 4 días de ayuno. Yo también lo podría hacer. Y si hago el OMAD, ¿qué tanto es el One Meal a Day? ¿Es bueno o no es bueno? Tengo un amigo que él los martes no come. Y en la oficina todos los martes pone juntas porque dice, es lo que me ayuda a no pensar. Entonces todo el martes mi equipo ya sabe que de 9 de la mañana a 6 de la tarde yo tengo junta tras junta tras junta y solamente mi agua, mi té y mi café. Es lo único. Y como él cena temprano el lunes y luego desayuna tarde el miércoles. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Se adapta a mi estilo de vida o no? Hay gente que dice, yo lo que hago es los fines de semana ayuno un poquito más, otros al revés, los fines de semana no ayuno, por eso hablábamos de que es muy flexible, de que se puede adaptar. Entonces, creo que así, esas son las bases del ayuno, esos son los mitos, los beneficios, quienes no deben de practicarlo, cómo puedes empezar. En cuestión del ejercicio, nada más para no dejar los pecados, después hablaremos más a detalle, pero ¿hago o no hago ejercicio en ayuno? Si lo vas a hacer, hazlo de forma gradual. Te tardas menos de 2 semanas, alrededor de 10 días, en lo que estás cargando y haciendo ahorita. Con desayuno, en 10 días lo vas a poder hacer en ayuno. Es un promedio. Habrá personas que se tarden 2-3 semanas, pero la mayoría en menos de 2 semanas, entre 1 semana y 10 días, ya estamos haciendo lo mismo. O sea, hay gente que me dice, voy a poder levantar 100 kilos. Le digo, no es mágico, si ahorita no lo levantas en ayuno tampoco. No. Pero si ya levantas 100 kilos, si tú ya corres 10 kilómetros en ayuno, ¿ok? Perdón, normal comiendo. Con tu platanito. Con tu platanito, con tu proteína, con tu sándwich, con lo que normalmente llevas en el estómago, probablemente en 1 semana vas a poder hacer lo mismo, ¿ok? Máximo 2 o 3 semanas en ayuno. Se lo dice alguien que ya corrió un maratón en ayuno, que ya hizo Spartan Race en ayuno, que entrena en ayuno. Y no hay ayunos de 12, 14 horas. Hay ayunos de 24 hasta 60 horas. Entonces, ojo, otra vez disclaimer, me ha llevado años hacer esto, ¿ok? Entonces no, por eso le digo, primero domínalo y ya que lleves unos 3, 6 o 9 meses haciendo tu ayuno intermitente y que digas, yo ya estoy bien, entonces vamos a liberar el capítulo 2 de ayuno 2.0
para aquellos que están interesados en hacer ayunos cortos, que es un ayuno corto, de 24 a 72 horas. Es ayuno corto, porque hay ayunos medianos, que son los que yo también he hecho, de 96 horas, de 4 días hasta 10 días, que es lo que yo no he hecho y que me muero por intentar, ayunos largos de 21 a 30, 40 días. Eso yo no lo he hecho. Mis ayunos más largos que he hecho varias veces son de 10 días. Y hay estudios que recomiendan, 10 días. hay estudios que recomiendan hacer mínimo 1 o 2 veces al año ayunos de 4 días. Eso lo pueden ver en el documental de Limitless. Les vamos a poner ahí un poquito de información. Para que nos ¿Algo más sí. para cerrar? Una pregunta muy curiosa. ¿La pasta dental rompe el ayuno? Es que he visto ya varias, he cambiado más de una vez de pasta dental porque he visto que tienen azúcares. Y no por el ayuno, sino porque, hey, tiene azúcar esto. Hay que preocuparnos más por el flúor y por otras cosas, pero ahí te va. Y la glándula pituitaria en el otro. Pasta dental, chicles, halls o pastillas de menta de sabor. Tic-tac, tararán. Todas esas cosas. Uh-huh. La mayoría tiene muchos químicos. No tienes idea cuántas personas... Amarillo número 5. Cuántas personas por consumir eso se desmadran un poco el microbioma, agregan calorías y son personas que dicen, hago mucho ejercicio y nomás no termino de marcar, tonificar y definir. Yo les diría, prueba un mes. De un mes a 90 días, quítalos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya nos vamos a cosas muy, muy particulares. Por ejemplo, una vez me tocó ver un podcast de alguien que decía, oye, si comí, ya estoy en ayuno, llevo 15 horas de ayuno y me di cuenta que se me atoró un pedacito de pollo y me da pena y no lo puedo tirar y me lo como. Rompí el ayuno. Ya, y se reían los médicos porque decían, bueno, me estás poniendo un ejemplo muy extremo que puede suceder. Está haciendo funcionar el sistema. Y es mínimo. Entonces, ¿qué tanto está haciendo funcionar el sistema? ¿Qué tanto se quedó a la deriva? Entonces, técnicamente sí, pero no como para que digas, ya no hice mi ayuno. Entonces, no, o sea, es un sí, pero no. Es donde necesitamos ser muy inteligentes, sobre todo los biohackers, de hasta dónde jugamos el juego, de, es decir, hasta dónde vas a llevar tus principios. Es decir, sabes que pues, me comí el pedacito que tenía, usé una pasta y no pasa nada. Entonces ya ahí sí yo creo que es más debatible. Y aquí nos gusta hablar más de ciencia. Exacto, esa es la palabra. O sea, cuando uno se pone a radicalizar, que ojo, para muchos de mis amigos yo soy súper radical. Hago el ayuno, ando descalzo, no como animales. Para muchos ya soy bien radical, ¿ok? Pero tú también me conoces y normalmente cuando llego a una reunión, conozco gente nueva, lo menos que digo es que hago el ayuno y que como plantas. No. ¿Por qué? Porque no llego con esa bandera. Es decir, podemos pasar inadvertidos. Oye, ¿no vas a desayunar? Es más, en el libro les pongo algunos tips y en el ayuno 2.0 vamos a hablar de eso. De tips para hacer el ayuno sin que los demás se enteren. Justo veíamos aquí al buen Agus. Casi un vegano que haga ayuno es como hablar en sus tiempos de tengo otras preferencias sexuales, mejor me lo callo porque voy a hacer tema en la mesa. ¿Y qué necesidad? Exacto, o sea, tengo ganas de platicar de otra cosa. Exacto, sí. Pero bueno, dejen sus comentarios. El ayuno nos da para varias horas, varios libros. De hecho, en el siguiente también me gustaría mostrarle los libros del cual se basó este libro. Este libro, les repito, La dieta del guerrero, un régimen milenario para la era moderna. Entonces, hay, si no me equivoco, ya van con más de 30, 40 minutos. Entonces, sí. Hay para hablar muchísimo. Entonces, seguramente muy pronto
Vamos a hacer el ayuno 2.0 para seguirle y de antemano yo diría que va a haber un ayuno 3.0 porque es un tema que da para muchas vertientes, pero dejen ahí en los comentarios qué dudas nos faltaron para darle prioridad en el siguiente episodio. ¿Tú ya ayunas? ¿Tú ya ayunas? Si sí ayunas, ¿cómo te ha ido? Si no ayunas, ¿por qué no ayunas? ¿Cuáles son las cosas buenas que te ha pasado? ¿Cuáles son las cosas malas que te ha pasado? Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil del ayuno? Etcétera. ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio. No olvides tomar agua. Y suscribirte.